Hola chicos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Jenner Silva y el día de hoy me encuentro en la hermosa ciudad de Ica. De hecho, estoy aquí para poder realizar dos destinos turísticos. Una de ellas ya la había hecho mucho antes y muchas veces, que es la laguna de Huacachina, y la segunda es visitar el siguiente día el Cañón de los Perdidos, que esa me llama mucho la atención. Ica nos ha recibido con un solcito increíble. Yo vengo de Lima, que está haciendo frío, así que este solcito amerita comer un cevichito. Voy a buscar una cevichería buena. Algunos centímetros más tarde. Bueno, llegó el cevichito hecho aquí en tierras iqueñas. No podía faltar una cervecita cusqueña de trigo, canchita serrana. En algunos lugares le llaman tostada. Mi plato favorito, el ceviche. Bueno, después de haberse comido ese riquísimo ceviche, ya vamos a ir a caminar hasta la Plaza de Armas de Ica y poder ver un poquito sobre la plaza antes de ir al hotel y bajar la barriga un poquito. De hecho, ahorita me encuentro en un lugar también importante que es Chocolates Elena. Para los amantes de los chocolates, este es un lugar icónico de Ica porque lo fabrican aquí, tienen bastante variedad de chocolates. Y bueno, para que se lleven también un recuerdo, no solamente es Huacachina, no solamente es desierto, sino también vinos, piscos, uva y chocolate. Así que vamos a caminar un ratito a la Plaza de Armas. Vamos a ver la Plaza de Armas y luego nos vamos al hotel a descansar un rato para luego ir a la laguna de Huacachina. Así que vamos para allá. Siguiendo nuestro recorrido, nuestra caminata por la Plaza de Armas de Ica, nos encontramos con el Poder Judicial de aquí, de esta ciudad, y frente a ella se está construyendo una nueva plaza que está quedando muy bonita. El nombre no lo sé, pero prácticamente ya yo creo que está en un 80% terminado. Va a tener su pileta, allí hay un monumento a alguna persona, pues me imagino que una persona importante, pero va a quedar muy bonito. Así que sigamos recorriendo. Hay algo particular con el tema del transporte aquí en Ica. Bueno, el transporte oficial, que son las combis, no es muy, digamos, no está muy bien distribuido, por lo que existe este tipo de autos colectivos que tienen un letrero. Uy, ahí la señora se quedó dormida de tanto sol. Por lo que tienen un letrero que dice La Venta. Supongo que La Venta será un lugar que está aquí que queda aquí en Ica. Entonces hay muchos colectivos, hay muchos autos que tienen su letrero, como este, el amarillo, por ejemplo, que dice Los Aquiles. Y pues van a ese destino en particular. Aunque lo más fácil para los turistas, creo yo, y para mí también, es poder transportarse en mototaxi, o también conocido como tuk-tuk, que son estos de acá, los de color azul. Estas motitos que te llevan a distintos lados, que para poder llevarte de un punto a otro punto tienes que negociar. Por lo general, el costo del transporte en tuk-tuk o en mototaxi es de 5 a 6 soles, dependiendo de la distancia, que viene a ser más o menos $1.50, $2, que es un precio relativamente económico, y sobre todo si es que vas quizás con 3 personas, te sale mucho más barato que el propio transporte público, que es este de aquí. Este carro que viene es el transporte público, digamos el oficial. Este es el colectivo, que son autos que tienen sus letreros. Este va a Los Aquiles, este va a La Venta, Santiago, y el tuk-tuk, las motos, las populares mototaxis. Bueno, sigamos con el recorrido por esta calle de Ica. Y después de más o menos 20 minutos de caminata, Estoy cansado, jefe. acabamos de llegar a la Plaza de Armas de Ica.
que es el núcleo de la ciudad. Es el lugar de encuentro para todos los ciudadanos de aquí de esta ciudad. Es una plaza pequeña, muy bonita. Como toda plaza tiene comercio alrededores y también bancos, farmacias. Hay una iglesia. Detrás mío está la iglesia, no sé cuál es el nombre, pero tiene que tener su iglesia, toda plaza de armas, toda plaza central. Y tiene su infraestructura pues antigua, ¿no? La plaza de armas de Ica es el corazón histórico y social de la ciudad, rodeada de edificios coloniales y palmeras para pasear y disfrutar de la atmósfera local. En el centro destaca la estatua del libertador José de San Martín, con su encanto colonial y su vibrante vida diaria. Es un lugar perfecto para capturar fotos memorables. Bueno, esta es la famosa Plaza de Armas. Aquí hay un monumento a María Reiche. María Reiche fue la persona que descubrió las famosas líneas de Nazca, que hasta el día de hoy no se sabe cómo se hicieron. Son líneas gigantes en medio del desierto de diferentes figuras. Entonces, lógicamente tienen un homenaje a la mujer del Bicentenario, la dama de Nazca, María Reiche. Hice un recorrido pequeño por la Plaza de Armas. De hecho, mientras que estaba haciendo el recorrido, vino un chico de una agencia turística y pues me ofreció los típicos paseos que hay aquí en Ica, que es el City Tours, la Laguna de Huacachina, el Cañón de los Perdidos y también otros más que están, digamos, a 1 hora o 2 horas, que son las Islas Ballestas y las líneas de Nazca. Yo opté por contratar los 2 servicios, que es la Laguna de Huacachina y el Cañón de los Perdidos. ¿Cuánto me salió? Mientras que estábamos negociando, porque en un principio hablaba sobre un precio un poquito alto, en principio me quería cobrar 50 soles por la Laguna de Huacachina. Pude negociarlo hasta 25 soles, o sea, la mitad, 25 soles, que es el buggy y el sandboarding. Y por el Cañón de los Perdidos, que en principio me quería cobrar 100 soles, me dejó en 65 soles, que es el paquete que incluye el recojo y bueno, la visita, ¿no?, con un guía turístico. Los 2 me salieron 90 soles. 90 soles, que es un precio bastante bueno. Y ya tengo comprado los tickets. Ahora sí me voy al hotel a descansar un poquito. Y luego camino a la Huacachina, que dicho sea de paso, el hotel está ahí mismo, en la Laguna de Huacachina. Es una gran ventaja. Pero ya tengo programada la salida a las 4:30 de la tarde y poder apreciar el atardecer, que es espectacular. Pero deseo descansar un poquito antes de seguir con la aventura. Así que vamos para el hotel, descansamos y luego Huacachina. Un dato adicional al paquete que compré por 90 soles es que como yo me encuentro en la Plaza de Armas y el hotel o hostel donde estoy alojándome está en la misma Huacachina, le pregunté, porque definitivamente teníamos que ir a Huacachina para hacer el tour del arenero, del buggy. Le pregunté si en primer lugar puede dejarme más temprano al hotel. Entonces me dijo que sí, no habría ningún problema. Entonces de alguna manera me ahorré el taxi en ir a Huacachina, porque mi intención era tomar el tour
o comprar el paquete turístico allá en Huacachina. Sin embargo, como vinieron y me dijeron sobre este tour y este precio, pues aproveché. Así que no solamente tengo el paquete de los tours, de los dos, sino también me incluye la movilidad hasta Huacachina. Voy al hotel, descanso y entre 4 y media de la tarde me van a llamar por teléfono para poder reunirnos y hacer el tour de los carritos areneros. Así que esa es una ventaja que pude sacar adquiriendo mi paquete turístico aquí en la misma Plaza de Armas. Si deseas saber qué agencia fue, comenta y te doy el dato para que puedas acercarte y que puedas también negociar con ellos y de repente te dan un precio bastante atractivo. Así que bueno, vamos para Huacachina, ya estamos en el taxi. Ya oficialmente me encuentro en el hostel. Voy a meterme un ratito a la piscina porque el clima amerita. Estoy en un hostel cerca de la Huacachina. De hecho, este hostel es muy conocido por backpackers, por mochileros. Se llama Wild River. Y bueno, está muy bien el lugar como para poder darse un chapuzón. Y lo mejor de todo es que hay eventos gratuitos. En la noche va a haber un evento de preparación de cócteles con pisco. Creo que vamos a hacer chilcano y es totalmente gratis. Lo bueno es que esa preparación, ese cóctel, te lo tomas. O sea, haces tu propio trago, ves qué tal es y te lo tomas tú como para saber si es que lo has hecho muy bien. Y nada, vamos a darnos un chapuzón aquí en la piscina, porque nadie se mete, pero voy a ser el único que se va a meter. Y después me voy a la Huacachina, al desierto de Huacachina, así que voy a relajarme un ratito. Algunos centímetros más tarde. Bueno, ya nos dimos el chapuzón en la piscina, ya estamos listos para poder hacer el carrito arenero, el buggy. Ahorita estoy dirigiéndome a la zona donde se paga el impuesto para poder ingresar a las dunas y poder hacer la atracción. Y antes de llegar a ese lugar, vamos a explorar un poquito la laguna y recorrer alrededor de ella. De hecho, ya acabamos de llegar. Está bastante tranquilo el día de hoy, me imagino porque es un día de semana, pero eso no quita que no haya turistas, o al menos tranquilo en esta zona. Igual la laguna de la Huacachina es un lugar bastante pequeño, no alberga mucha gente. Y bueno, es un punto turístico muy importante acá en la ciudad de Ica. Bueno, este es la famosa laguna de Huacachina. De hecho, podemos bajar por aquí y apreciar el oasis. Allá arriba están los tubulares, allá están los carritos areneros y allá está la gente que está caminando, me imagino, para poder llegar a los carritos. Y nosotros vamos a hacer un pequeño recorrido por este lugar. Bueno, también hay un poquito de una parejita ahí explayando su amor. Y unos botecitos. De hecho, esos botecitos pues, no me llaman mucho la atención. Me imagino que a otras personas sí, pero igual forma parte del atractivo turístico. Ah, bueno, frente a la laguna hay cafeterías, restaurantes, lugares para poder almorzar. Me imagino que uno que otro bar. Es una laguna pequeña. De hecho, por ahí tengo
información de que esta laguna ya no es una laguna natural, sino una laguna artificial. Bienvenidos a la laguna de la Huacachina. Bueno, la verdad el lugar está muy precioso, ¿eh? Lo bueno es que se ha venido en un día tranquilo, que no hay mucha gente, está bastante calmado. Bonito como para descubrir sin necesidad de tanto ajetreo, de tantos turistas. Para mí está perfecto. Este sol está maravilloso también. Ya estamos a minutos del atardecer y esa era la idea, poder agarrar el buggy en pleno atardecer y ver el atardecer desde arriba para que tengamos una mejor vista. Bueno, vamos a ir caminando y vamos a llegar al lugar donde parte el atractivo turístico del snowboarding y del carrito arenero. Para los que quieren comprar también souvenirs y llevarse un bonito recuerdo de la laguna de Huacachina, aquí justo frente al ingreso de la laguna se encuentran estos pequeños puestos. Pues si es que necesitas lentes de sol o algún recuerdo peruano, este es el lugar ideal. O también acá al frente, en esta avenida, donde transitan los tuk-tuks, los mototaxis. Y justo a la derecha, acá a la derecha está el ingreso a los carritos areneros. Para poder ingresar a las dunas se tiene que pagar un impuesto. El impuesto está 3 soles 60 y no está incluido en el tour que te venden. Esto se paga aquí, en esta caseta. Una vez que pagas, ojo, solo aceptan efectivo. Solo aceptan efectivo, no aceptan tarjeta. Pagas tu impuesto de 3.60, te diriges a esa tranquera, caminas como los demás chicos están caminando y allá te esperan los tubulares. Buenas tardes, bienvenida a la vía de conservación, que se diviertan jóvenes. Gracias. Bueno, oficialmente ya acabamos de ingresar al desierto, a las dunas. Oficialmente ya acabamos de ingresar a las dunas. Tenemos que caminar todo ese recorrido para poder llegar a los areneros. Otra apreciación de la laguna, que se ve mucho más bonito. Mientras más alto se puede visualizar todo. Y de hecho que desde arriba se va a visualizar mucho más. Así que toca caminar. Bueno, llegamos al lugar donde se estacionan los tubulares, los carritos areneros. De hecho, el camino desde el ingreso hasta aquí donde están los tubulares, 5 minutos más o menos caminando. Claro que se dificulta un poco por el tema de la arena, pero ya después de aquí comienza la aventura.
de terminar el ride con el carrito arenero que está ahí atrás. Muy buena la experiencia, pero voy a ser sincero, esta es como la cuarta o quinta vez que hago este recorrido. No ha sido el más fuerte que he tenido. Me imagino que porque hay personas de la tercera edad, o bueno, personas un poquito más viejitas, y el conductor ha sido bastante amable, pero he tenido conductores que han sido bastante bravos, pero igual la experiencia es buena. Y han visto ahí como uno pega los gritos, cómo se te reseca el labio, y nada, la vista maravillosa de las dunas y del carrito que está aquí, este carrito arenero. De hecho, conversando con el piloto, Roberto, le digo, ¿por qué no ha sido tan fuerte? Porque yo he subido a otros areneros y ha sido bastante fuerte, pero me dice, no, lo que pasa es que hay personas un poquito más ancianas, entonces hay que ser un poquito más prudente. Y le digo, bueno, tienes razón. De todas maneras, el viaje ha sido bueno. Si es que les toca o quieren sentir más adrenalina, vean si es que en el grupo donde van hay gente joven o gente un poquito mayor de edad. Y si hay gente joven, les aseguro que la experiencia o la adrenalina va a ser más fuerte. Eso no quita que el juego, o bueno, el tema de los carritos areneros sea una experiencia muy buena. Y definitivamente la vista y la arena, la vista de las dunas y el atardecer que ya está a punto de empezar, está muy bueno. Más tarde vamos a hacer un poquito de sandboard, ver el atardecer, y esa es la experiencia que tenemos aquí en la laguna de Huacachina. Piso para frenar. Así es. No voy a necesitar esto. Por favor, vean. Ya, a ver. Ay, escucha. ¡Wow! ¡Wow! Buena. Estaba buena. Bueno, esta es la chica. Ahora es como para practicar. Ahora vamos a la otra, que es más grande, ya para los expertos.
¿Quién ha perdido el pulmón? Wow. Sí, lo que dije hace un momento sobre el conductor Roberto, que había hecho un viaje tan suave, pues esta vez me voy a reivindicar porque creo que cobró venganza. Y el viaje de retorno sí ha sido bastante fuerte. De hecho, van a ver los videos como la gente grita. Hizo unas subidas y unas bajadas alucinantes. La verdad que eso mejoró totalmente la experiencia. Y no solamente eso, sino que estamos en pleno anochecer. Y miren esta belleza. Tenemos a la laguna de la Huacachina en pleno atardecer, en pleno anochecer, y tiene una vista espectacular. Así que esto es Ica, señores, esto es la laguna de la Huacachina. Esto es una experiencia muy buena, se los recomiendo a todos aquellos que vienen a Perú, pasar por Ica y deleitarse de esta belleza natural, de este oasis.